Hola Guille, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Juanca. Feliz año a ti y a todos los que están acá. Feliz año también a todos los que están en casa, que están conectándose para nuevamente retomar nuestro estudio de la palabra de Dios. Es un placer pues volver a tener esta oportunidad. Por lo visto muchos siguen de vacaciones o todavía de fiesta o no han realizado que ya es enero. Pero bueno, creo que con el pasar del tiempo irán llegando. Así es que bueno, vamos a invertir el tiempo que Dios nos ha dejado, siendo diligentes con esto, para dar el espacio inicial a las preguntas, dudas que ustedes puedan tener respecto a su lectura, respecto a situaciones cotidianas, lo que sea que traigan en el corazón. Pues bueno, este es el momento. Tenemos 2 micrófonos repartidos en el auditorio. Y también si estás en casa, ya sabes la dinámica, puedes poner tus preguntas en el mismo chat de YouTube y ahí mismo Juan Carlos nos hará el favor de leerla por ti. Bien, ¿quién tiene su primera pregunta del 2024? Me imagino que tienen muchos, puesto que leyeron montones. Allá está Oriana. Ok. Guille, yo tengo una pregunta. Estudiando en Santiago, Santiago habla en el capítulo 4:11 sobre las murmuraciones, pero no solamente Santiago, realmente en toda la Biblia Dios nos exhorta a no murmurar sobre los hermanos, en fin. Mi pregunta es, ¿hasta dónde yo puedo discernir qué es murmurar o todo lo que yo hable de otro es murmuración? Sí, eso es hasta donde Dios nos ha dejado el Espíritu Santo como parte de su consejo oportuno en el momento que se requiere. Todo creyente cuando nace de nuevo tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Ese Espíritu pues tiene el ministerio, uno de los ministerios es guiarnos en cada momento. Es como andar con Dios, de hecho literalmente eso es andar con Dios 24/7. Él te va a hacer saber cuando tú estás en raya. La palabra de Dios enseña que nosotros no debemos difamar a nadie. Difamar es hacer mala fama. Estamos otra vez con problemas de micrófono, no sé si se percataron. Es difamar, es hacer mala fama de alguien. Entonces, en el momento en que tú estás hablando, para hacer mala fama de alguien, principalmente esa persona no debe estar. Entonces ya eso es una mala señal. Cuando estás hablando de alguien que no está, ya hay una primera señal de alerta. Y segundo, si lo que estás hablando produce sobre él una mala fama, entonces eso es una segunda señal de alerta que ya el Espíritu Santo te está diciendo en el corazón, mejor detente, mejor no comentes, mejor apártate, mejor cambia el tema. Porque eso te va a conducir a murmurar, a hablar mal de él, a producir una mala imagen de esta persona, aunque sea verdad lo que estás diciendo. Alguien dirá, no, esto no es un chisme, es verdad. Okay, pero realmente, ¿cuál es el objetivo de compartir en ese momento? ¿En qué estás ayudando a la persona? Si realmente quieres ayudar en algo, ve, como dice la Biblia, como enseña la Biblia, que debes sentarte primero con tu hermano, y si tu hermano te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si tu hermano no te escucha y permanece en el pecado, entonces llama a los ancianos de la iglesia y que se reúnan 2 o 3 en el nombre de Dios. Y si no los escucha a ellos, hay que llamar a toda la congregación. Eso es lo que se llama la disciplina de la iglesia. Llamar a toda la congregación, por lo menos la congregación de ancianos, para que lo exhorten. Y si no atiende, entonces ya según Mateo 19, hay que tratarlo como un publicano y pecador, como alguien que está fuera de la iglesia. Básicamente esa es la disciplina. Pero ese es el mecanismo en cómo Dios trata el pecado en la iglesia, no hablando de las personas. Ahora, esto también produce otro extremo, el extremo de la cuadrazón. Entonces vamos a decir que hoy, el día de hoy, qué sé yo, Sebastián va saliendo por ahí y se tropieza. ¿Ok? Entonces se tropieza y se tropezó Sebastián. Entonces luego en la tarde me estoy tomando yo un café con Marián y con Rodrigo y vieron a Sebastián que se tropezó, que estuvo súper gracioso. O sea, comentar algo que está gracioso no es difamar, no es murmurar, es simplemente vivir la experiencia, ¿ok? Entonces, una persona que está en el otro extremo puede decir, no hablen de Sebastián porque Sebastián no está presente. Y ahí es donde el creyente se convierte ahora en un fariseo. Ahora está viviendo a tal nivel de cercanía con la ley y la regla que ha olvidado la libertad que nos da el Espíritu Santo.
¿ok? Ahora, si yo digo, bueno, típico de Sebastián, que como el hombre vive en las nubes, y como esto y lo otro, y como de por sí ni presta, me explico, entonces ya empiezo a hablar mal de él. Ahí ya crucé esa raya y el Espíritu Santo debió exhortarme en el momento. Y si yo lo ignoro, entonces claramente ya estoy cometiendo un pecado de murmuración. Es decir, pecado es pecado y no podemos decir que hay pecados más tolerables que otros, pero el pecado de murmuración sí fue muy castigado en la historia de la palabra de Dios. En el desierto, Ana, hermana de Moisés, junto con Aarón, su otro hermano, ellos murmuran respecto a cierto aspecto de la vida del líder, que era Moisés en ese caso. Y Dios trata muy duros, a pesar de que en el fondo quizá podrían tener razón de lo que estaban hablando. Dios trata muy duro con Ana y con Aarón, tanto que Ana llega a la muerte y tienen una disciplina y eventualmente Aarón también llega a la muerte, no ven la tierra prometida ninguno de los dos. Otros pecados de murmuración también en el desierto, cuando se junta un hombre llamado Coré, con prácticamente 250 seguidores, murmurando acerca del liderazgo de Moisés y de Aarón. Y ellos son prácticamente disciplinados con una disciplina extrema que los lleva a la muerte. Entonces, hay una vía para tratar lo que está mal. No es hablar en las espaldas. Si realmente quieres hacer algo para cambiar la situación, entonces sigue el consejo de la palabra de Dios. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5, 17, Dios establece ahí ciertas condiciones. 1 Timoteo 5, 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación. Anciano es aquellos que por la gracia, la experiencia y la sabiduría, Dios ha puesto en una posición de liderazgo en la iglesia. Que Dios ha confiado, no necesariamente porque tienen canas, aunque espiritualmente sí tienen canas, normalmente van acompañadas una de la otra, pero una persona joven puede llegar por la gracia y por la obediencia pronto a ser un anciano, a ser una persona que Dios usa no solamente para ser parte del cuerpo, sino que le ha dado dones para la nutrición del cuerpo, la enseñanza, para ser un maestro, para tener consejo sabio, para tener visión, para conducir la grey de Dios. 1 Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, no le está rogando a toda la grey, a toda la iglesia, a los ancianos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano entre vosotros y testigo de los padecimientos de Cristo, y les dice más adelante, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Ustedes son los responsables de apacentar, de guiar, de cuidar. Y en ese proceso, por supuesto, Dios lo confió en personas de carne y hueso, personas que van a fallar, que están propensas al error. Y por supuesto van a cometer fallos, pero esos fallos están cubiertos por aquel vínculo perfecto del amor que Dios ha puesto para enlazar el cuerpo. Si fuera un asunto de perfección, pues no existiría la iglesia. La parte humana siempre va a traer, los designios del hombre son enemistad en contra de Dios, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces la parte humana siempre va a producir error, pero la gracia de Dios a través de aplicar la misericordia, la compasión, es decir, el pastor o los pastores de la iglesia crecen junto con la iglesia. O sea, si un pastor viene y dice, no, yo he tenido ya mucha experiencia, esta es mi quinta iglesia, pues yo creo que es más bien un asunto de preguntarse, qué raro, ¿no? O sea, esta es la quinta vez que empiezo en la iglesia y las 4 experiencias, como la gente que se divorcia y dice, yo amo el matrimonio, por eso me he casado 5 veces ya. Entonces, Dios usa ancianos para llevar el proyecto de edificar la iglesia. Y ellos están propensos al error. Entonces, 1 Timoteo 5 dice, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, dice, contra un anciano no admitas acusación, contra estos que están librando la batalla de liderar, no admitas acusación, eso es, no prestes oído a chismes.
No prestes oído a queja, a murmuración, a crítica. No prestes oído. O sea, gracias a Dios tenemos una iglesia muy limpia en esto, pero vamos a enfrentar estos retos tarde o temprano, si no es que ya andan por ahí circulando entre nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo enemigo de toda la historia, que es Satanás. Y nosotros somos el hombre, igual que el mismo hombre de toda la historia, propenso a los mismos pecados, a las mismas pasiones, etc. Entonces sabemos que esto va a llegar a ocurrir, pero la palabra de Dios nos da la salida. Y nos dice, no admitas acusación, no prestes oído, no me vengas a hablar mal de nadie. Y aquí lo amplío, de nadie, ni del anciano, ni del pastor, ni del maestro, ni del condiscípulo, ni de la persona que acaba de llegar, ni de nadie. No quiero nada con nadie. O sea, si me vas a hablar, háblame bien, no me hables mal de nadie. Claro, ¿cómo entonces se puede tratar un problema que es real? Vamos a decir que hay uno de los ancianos que está actuando mal, que tiene una mala vida, que está en un pecado. ¿Cómo podemos ayudarlo? Ese es el objetivo. Según Gálatas 6, el objetivo después de entender que hay una persona que está en pecado, el objetivo de la iglesia debe ser tratar de ayudarlo para salir de eso. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. El objetivo es, en el momento que yo sé que alguien está en algo mal, yo debo restaurarle, no aplacarlo, restaurarlo. Entonces, ¿cómo hago para tratar el asunto si no se puede hablar del asunto? No, claro que se puede hablar, pero se debe hablar en el lugar apropiado y con las personas apropiadas, con el corazón apropiado. Bueno, en ese versículo de Gálatas dice, considerándote a ti mismo, no sea que seas tentado, preparándome antes de poner en mi boca un comentario acerca de qué sé yo, de Juan Carlos, de Gio, de Gaspar, de cualquiera de las personas que van adelante, antes de poner un comentario en mi boca, yo debo temer, hacerlo con temor y temblor. Es decir, Dios, revisa muy bien mis intenciones. Cuídame de no ser un instrumento de Satanás para dañar el corazón de quien me escucha o de los demás. Entonces, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. La Biblia la escribió Dios, por eso ella es una unidad, por eso aquí mismo podemos confirmar la enseñanza que también decíamos de Mateo 18, perdón, había dicho 19, Mateo 18, que habla de cómo se tratan los problemas en la iglesia. Primero de manera personal, y tomas a la persona y le dices, mira, Sammy, vi que estás en esto, vi que hiciste aquello, me enteré de esto, lo otro. Yo, por la palabra de Dios, yo creo que tú estás actuando mal y estás propensa a tal y cual y cual y cual. Voy a estar orando por ti, tienes que salir de esto. Ese es el primer nivel. Segundo nivel, no obedeció, entonces llamo a los ancianos de la iglesia, siento a Samantha, me siento yo. Señores, les vengo a hablar porque a Samantha le hablé una vez, ella no ha reaccionado, sin embargo, aquí está, la Biblia enseña esto, y los ancianos con un corazón lleno del amor del Señor van a saber cómo discernir la situación, pero no por amor o por feeling o por sensaciones, sino porque son ancianos y conocen la palabra de Dios y la saben aplicar. Y ellos van a llamar a Samantha y le van a decir, mira Samantha, es cierto esto que está pasando, hemos investigado. ¿Por qué 2 o 3? Porque tiene que haber un consenso en que efectivamente está pasando algo mal. La van a llamar, la van a tomar a un lado y le van a decir, sí, esto está mal. Hay testigos, hay testimonios, hay evidencias y debe dejar eso, debe salir de ahí. Pero si ella no lo hace, viene ya ahora sí la disciplina extrema, que es donde se avisa que Samantha no es más parte de esta iglesia. Qué duro, ¿no es cierto que la iglesia más bien debe ser la que la cuerpa, Sí, eso es lo que ha hecho la iglesia durante todos esos primeros 2 pasos. Pero llega un punto donde un poco de levadura leuda toda la masa. Y por eso en 1 Corintios 5, Pablo, frente a una situación así, agarra a los corintios y les dice, ustedes están envanecidos, se están jactando, ustedes creen que pueden más de lo que el consejo de la palabra de Dios enseña. Y toma y les dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Refiriéndose a un caso de inmoralidad que estaba una de las personas de la iglesia, pues, libremente ejerciendo. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, etc. Lo que está diciendo es, limpien ese pecado de la iglesia. Y más adelante le dice, y alguien dirá, qué duro esto, pues así es como trata Dios con el pecado.
Dice, más bien os escribí que no os... Bueno, eso es el mismo tema, pero no me voy a meter ahí. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, los que están fuera de la iglesia, el mundo? O sea, ¿cómo la iglesia puede ser un estándar para el mundo si dentro de la iglesia hay pecado? O sea, ¿cómo nosotros podemos tomar a una persona y ni siquiera con palabras, sino con vida, hacerle saber que esto es una sucursal del reino de los cielos? No el Sheraton, ¿verdad? Esta reunión, nosotros. O sea, que es una sucursal del reino de los cielos si aquí vivimos peor que el mundo y no confrontamos el pecado en lo que está mal. Entonces, Pablo dice, ¿cómo voy a yo vivir delante del mundo? ¿Qué razón tendríamos para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Así trata Pablo y les dice, ya tiene que venir la disciplina donde él salga. ¿Ok? Entonces, se siguieron los pasos, ese es el punto. Entonces, el paso no es empezar hablando mal, no es murmurar, es buscar a los que pueden hacer algo. Hay gente que yo le agradezco que me ha llamado, mira, Guille, es que veo que tal persona está pasando por esto o está haciendo esto. Entonces, mi primera pregunta es, ¿ya hablaste con esa persona? ¿Ya tomaste la Biblia y te sentaste con esa persona? No, entonces ve y hazlo. No, si ya lo hizo, ok, perfecto, gracias por decirme, yo voy a investigar y voy a hablar con la persona. En el 90% de los casos, la situación se resuelve, la persona se ve confrontada y termina arreglando. Y la iglesia sale ganando, porque estamos todos viviendo como debemos. Se supone que si una persona nueva entra por esa puerta, debería sentirse que está cruzando a la dimensión del cielo. En todo, desde cómo nos escucha hablar, desde cómo nos ve actuar, desde cuando ve la relación esposo y esposa, desde cuando ve los niños. O sea, debería decir, uy, esto es distinto a todo lo que yo he vivido. Pero si se encuentra una persona aquí hablando pachucadas, vulgaridades, si se encuentra rollos en que aquel y aquella están casados, pero aquel también anda con aquella, imagínate. O sea, como ir a una fiesta del mundo. Entonces, ¿cómo se va a sentir confrontado? Eso es la iglesia. La iglesia son, bueno, en el griego es la unión de dos palabras que significa llamados a salir. O sea, salimos del mundo porque vivimos distintos al mundo. ¿Ok? Entonces, quise ampliarme un poquito porque es bueno que entendamos este concepto. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Bien, vamos a ver la de Juan Carlos y luego María Ángela. Sí, aquí tenemos una pregunta de Gaby desde Uruguay que pregunta en Romanos 12:2, ¿cómo se va comprobando la voluntad de Dios agradable y perfecta? Bueno, siguiendo los pasos que están ahí. Romanos 12:2 termina, bueno, realmente estos primeros 4 versículos del capítulo 12 terminan dándote un premio si vives de acuerdo al consejo que está ahí. Comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Primer paso, no tomar la forma de este mundo, no vivir como este mundo, un poco lo que estamos hablando ahorita. Si yo quiero comprobar cuál es la voluntad de Dios para mi vida, Él está más que deseoso en desarrollarla delante de mí, que yo no haga nada ni siquiera. Él dice en la Biblia que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas, para que anduviésemos en ellas. O sea, todo está preparado. La voluntad de Dios está puesta para que te sirvas. Es una mesa, un banquete donde ya están todos los alimentos ahí servidos para que tú simplemente tomes y empieces a consumirla. Pero, aunque Dios la puso delante de ti, tú no puedes ir con una vida inmerecida a tratar de tomarla. Esto no tiene que ver nada con la salvación. La salvación es por gracia, no por obras. ¿Ok? Tú eres salvo porque Jesucristo pagó tus pecados en la cruz. Y en el momento en que tú aceptas eso como una verdad e invitas a Jesucristo a entrar en tu corazón como tu Salvador, en ese momento eres salvo. Como vivas después de ese día, no te quita la salvación. Lo lógico es que entendiendo el amor que Él manifestó por ti al derramar su sangre en la cruz, es que tú entregues tu vida a Él. Y además, un aliciente es que hay un plan nuevo para tu vida. No tienes que volver atrás al basurero de antes. Ahora hay un plan que ya Él sirvió en la mesa. Pero ese plan
aunque es gratuito, yo tengo que cumplir ciertas condiciones para ir y disfrutar de él. La primera es no tomar la forma del mundo, no vivir como vive el mundo. El mundo vive separado de Dios. El mundo vive por sus propias ideologías y filosofías. Vive ciego. Vive básicamente siguiendo sus emociones y sus pasiones. Dice la Biblia en Efesios 2 que en otro tiempo nosotros, la iglesia, los creyentes que hemos sido salvados por gracia, en otro tiempo anduvimos en la corriente de este siglo, como arrastrados conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. O sea, íbamos siendo llevados como en una balsa que va siendo arrastrada por la corriente, donde no tenemos oportunidad de cambiar de ruta. Entonces, no vivir así. Debemos vivir distinto a este siglo. Debemos vivir según el reino de los cielos, no el reino de la tierra. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Pagamos impuestos según el reino de los cielos. Amamos a nuestras esposas según enseña el reino de los cielos. Nuestras esposas respetan a sus maridos según dice en la política establecida en el reino de los cielos. En fin, esta es el acta que determina cómo vive un creyente, cómo se vive en el reino de los cielos. Es una especie de constitución política que nos rige a nosotros. Entonces, si quieres comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, Gaby, vas a vivir como un hijo de Dios, no como un hijo del mundo. Primer punto. Dice, no os conforméis a este siglo, no toméis la forma de este siglo, de este mundo. Si no, ahí viene, Gaby dirá, bueno, ok, no voy a vivir como ellos, pero ¿cómo hago? Dice, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, para no vivir como el mundo, yo debo transformar mi entendimiento. El entendimiento estudiábamos en diciembre, que el entendimiento es esa parte del corazón, aunque el corazón no es el órgano muscular que está palpitando y enviando sangre a los órganos del cuerpo. El corazón, según la Biblia, es ese eje central donde habitamos, donde se toman las decisiones, donde están las emociones y a donde está el entendimiento, donde está la librería de todo lo que conocemos. ¿Okay? Entonces, la librería que conocemos dice un clavo saca otro clavo. Dice, véngate, la venganza es buena, no sé, X. ¿no? Dice un montón de basuras. Dice eso. Dice que si dejo de sentir emociones por ella, entonces me busque otra. Dice que para disfrutar tengo que usar de drogas. Dice que para hacer negocios tengo que pagar coimas. Dice mil cosas, ¿no? Estructuras viejas, chuecas, malas que están ahí almacenadas. Entonces, cuando yo llego a Cristo, me doy cuenta de que mi base de datos, mi biblioteca, de donde yo voy a tomar para actuar. Hay un filósofo que decía, primero pienso, después existo. ¿Okay? Realmente esa frase la plagió de la Biblia, porque dice Proverbios, ¿cómo es? No vinieron mis ayudantes. Dice, se los debo. Sí. En fin, primero lo que está en mi corazón va a determinar mi actuar. Entonces yo debo transformarme por medio de la renovación del entendimiento. Debo cambiar toda esa biblioteca. Les decía yo que en Éfeso se dio un avivamiento donde en Hechos 19, toda la población de Éfeso empezaron a tomar todos los libros de brujería que tenían y los incendiaron y los quemaron y los sacaron. ¿Y todo por qué? Porque ahora estaban confiando en que la palabra de Dios sería su nuevo rumbo. Tal es el pensamiento ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Ese es el proverbio que les debía. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Entonces, ellos sacaron todo lo que antes confiaban como una base sólida de conocimiento y la reemplazaron por algo nuevo. Eso es lo que el creyente debe hacer. Por eso es importante que el creyente, cuando nace de nuevo, empiece a leer la Biblia. Empiece a cambiar su modelo de pensamiento. Empiece a estudiarla, ya no solamente a leerla por tener un baño de gracia por las mañanas, sino ahora sí seriamente a estudiarla. Además a memorizarla,
además a creer lo que ella dice y tomarlo como parte. Bienvenidas, pasen adelante, llegaron justo a tiempo. Además, a tomar la Biblia como una fuente para meditar y usarla en todo lo que hagan durante el día. Yo creo que a lo mejor, Gina, si podemos tenerla abierta, porque me parece que hay gente que a lo mejor viene por primera vez y no sabe que estamos acá. Eso, ¿ves? Bien, entonces, transformarse por medio de la renovación del entendimiento. Ese es el trabajo del creyente, permitirle a Dios transformar su entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí implícitamente hay otras condiciones. A ver, después de haber no conformado con el mundo y permitirle a Dios transformar el entendimiento, puedo comprobar la voluntad de Dios que tiene unas características. Es buena, agradable y perfecta. Son is que las unen, no os. Es buena, pero no es tan agradable y no es tan perfecta. Está guapo, pero no es creyente, pero es súper buena gente. Se gana bastante, pero no es legal, pero voy a poder mantener a mi familia. Bueno, agradable y perfecto es la condición para que sea la voluntad de Dios. Debe manifestar que efectivamente cumple con los tres atributos. Es buena, agradable y perfecta. Buena porque efectivamente delante de Dios es aprobada. Agradable porque dice la Biblia que la voluntad de Dios llega a mi vida como un refresco, algo que la enriquece. Dice la Biblia que estoy un poco distraído, discúlpeme. En fin, buena, agradable y perfecta. Bien, perfecta porque no tiene en sí misma mancha ni nada que se le encuentre que fuera distinto.